Hola, ¿cómo están, queridos alumnos? Les habla su profesor Rodrigo de la materia de valores. Vamos a seguir continuando con nuestra unidad cultivando el carácter desde casa. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la convicción práctica. Hemos estado hablando sobre esta cualidad que es la convicción, ¿no? Y vimos de que es la certeza, la firmeza de sostener y creer algo y que afecte eso nuestras acciones y actitudes. Ahora vamos a ver estas convicciones prácticas. ¿Cómo podemos llevar a la práctica? ¿Cómo hombres lo llevaron a la práctica? Y por eso hoy vamos a hablar de Desmond II, un hombre de convicción. Vamos a ver que este hombre era de verdaderamente un hombre de grandes convicciones. Pero alguien se pregunta, ¿quién es Desmond II? Yo no había escuchado, tal vez diga. Bueno, Desmond II era, primeramente nació, dice, en Virginia. Sus padres eran Tom y Berta, quienes lo criaron a este chico bajo la doctrina y las creencias de la iglesia adventista. Con este entorno, Desmond estuvo desde muy pequeño influenciado por la Biblia y sus enseñanzas, particularmente por el mandamiento de no matar, algo que llevaría al límite durante toda su vida. Para él era una convicción fuerte, lo cual decía en la Biblia de que no debería matar. Ahora, lo curioso es que en 1943, con 24 años, se presentó voluntario al ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero hasta allí llevó sus creencias, sus convicciones de no matar. Ahora alguien dice, ¿cómo puede presentarse al ejército de los Estados Unidos y tiene las convicciones de que no va a matar a ningún enemigo? Bueno, eso lo llevó a ciertos conflictos, pues dice que en el trayecto, cuando estaba ahí en el ejército practicando, dice que se negó a disparar los rifles que le daban, a participar en batallas matando con el enemigo. Entonces esto lo llevó a problemas en el ejército, humillaciones, burlas, incluso al consejo de guerra. Bueno, ¿qué es un consejo de guerra? Bueno, es un procedimiento judicial militar, dice, que tiene que ver con hacerle un juicio a joven, llevarlo a la cárcel por ir en contra de sus superiores, ya que no obedecía a disparar, a tocar un rifle e incluso participar. Se dice que estuvo en ese procedimiento de ese juicio y la única salida que dieron tan peculiar problema fue incluirlo en el cuerpo médico de la División 77 de Infantería, el cual estaba muy feliz, pues él decía así, yo prefiero salvar una vida que quitar una, decía él. Entonces fue destinado a eso en Okinawa, en ese cuerpo médico, y a pesar de eso, las personas no confiaban en él. Él decía, ellos decían de que no servía en la batalla, incluso como médico no era, ¿por qué? Porque el enemigo iba a, a ir en contra de sus amigos y él no iba a levantar nunca una arma para defenderlo, decía. Esto le decía que no iba a estar en contra de su conciencia nunca. Eh, Sin embargo, vemos que grandes convicciones, grandes acciones, eh, se abren a grandes acciones. Cuando fue el paramédico en la guerra, este hombre, que todos se burlaron, salvó a 50 compañeros en ese tiempo de guerra, 50 personas salvadas por él. Aunque el ejército de los Estados Unidos sigue diciendo que fueron casi 100 personas hasta el día de hoy. Es increíble, ¿no? Que la convicción de no matar y nunca disparó, y por eso es el lema que dicen de este hombre. Dice que salvó sin disparar una sola bala y, y por esa convicción que tenía de que no debería matar escrita en la Biblia. Ahora,
hay honor, cuando hay convicción hay cierto honor, ¿no? Y ahorita vamos a ver el honor por la convicción. Luego, este hombre recibió el, la distinción más alta que pueden recibir en los Estados Unidos sobre el ejército, que es la medalla de honor, la medalla al valor. Es la distinción más alta y él la recibió. Y no solo eso, sino que también dice de que su nombre fueron fueron puestos en plazas, en centros médicos, en rutas, incluso en una autopista en Georgia, dice en 1990, pusieron el nombre de Autopista Medalla de Honor Desmond II, gracias al valor que tuvo este hombre de seguir su convicción hasta el final y así salvar. No solo eso, también se han escrito libros de él. Desmond II, Objetor de Conciencia, se escribió este libro que fue muy vendido sobre su heroico valor de seguir convicciones fuertes. Y también, por último, la película conocida como Hasta el último hombre, que está también en Netflix. Si ustedes pueden verlo, les aconsejo que vean su película. Vean de verdad esta historia muy interesante, muy buena sobre este hombre. El que interpreta a Damon Doss es el actor del sorprendente Hombre Araña. Así que es muy interesante, muy bueno. eh, eh, Muy bueno. Mel Gibson hizo esta película gracias porque él vio, él quedó impactado de cómo este hombre con su convicción pudo llegar hasta lo último. Así que les aconsejo que vean esta película. Y como este hombre de grandes convicciones que salvó a cientos de personas, también podemos encontrar también, miren, pero antes de eso voy a preguntar, ¿cómo demostró Demon 2 su convicción? Otra, ¿por qué alguien estaría dispuesto a recibir la humillación y desprecio por lo que cree? Y por último, ¿tú qué hubieras hecho en lugar de Demon 2? Son preguntas para analizar y para reflexionar sobre esta historia tan impactante, ¿no? Sobre la convicción práctica que tuvo él. Como le estaba diciendo, también en la Biblia habla de hombres de grandes convicciones, como lo fue Abraham, un hombre de convicción. Nosotros podemos ver, se dice que Dios le habló a Abraham y le mostró las estrellas y le dijo así, así será tu descendencia. Es una promesa que Dios le dio. Y él Abraham agarró esa promesa y con una fuerte convicción de que así se iba a cumplir. Mira lo que dice Romanos 7. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó. Y como hemos aprendido, la convicción tiene que ver con creer, ¿no? Confiadamente, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18, él creyó nuevamente. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahora, ¿por qué dice creyó en esperanza contra esperanza? Pasando. Y no se debilitó en la fe de nuevo, la fe, la convicción, la creencia, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, de que Abraham era ya era un anciano de casi 100 años, dice, pero aún así él tenía la convicción de que Dios iba a cumplir su promesa. Y también su esposa Sara, que también era estéril. Ellos nunca habían por eso tenido hijos hasta esa edad. Y era ya anciana, que no podía tener hijos, pero él decía, aún así yo creo que Dios va a cumplir su promesa. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Tampoco dudó, dice, por la incredulidad. Todo lo contrario, la convicción es la duda de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria. Y él sabía y estaba convencido que Dios iba a cumplir su promesa y le daba plenamente convencido, por eso dice, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él estaba convencido, una convicción tal de que hizo posible eso, ¿no? Y ustedes saben, el Abraham es reconocido hasta ahora
como el padre de la fe, el padre de la convicción de que a pesar de que no podía tener hijos, creyó hasta el final. Su convicción fue hasta el final y tuvo hijo y una descendencia hasta el día de hoy grandísima. Por eso, convicción en práctica. Eh, Nosotros somos un colegio de principios cristianos y debemos tener convicciones prácticas que nos encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Hablamos de cualidades y valores, es la fe. Y también está en la Biblia, miren, en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Uno podría decir, es pues la convicción, la certeza de lo que se espera. Podemos agarrar la fe en vez de convicción acá. Eh, por eso nosotros, los cristianos o aquellos que sí creen en Cristo, tienen la convicción de que la fe va a hacer lo que tiene que hacer, a pesar de que no podemos verlo aún. La confianza. Hablamos de la cualidad de la confianza para demostrar la convicción. En 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza, podría decir también, y esta es la convicción, la confianza de que tenemos en Él, ¿en quién? En Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nosotros tenemos la confianza, la convicción de que si pedimos en oración algo y que está conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Eso es cierto y debemos ponerlo en práctica. Nosotros que somos cristianos debemos ponerlo en práctica. El entusiasmo, Romanos 15:26 dice, pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. ¿Qué nos movió a ese entusiasmo? Es la convicción de ayudar a los pobres. Como hemos hablado de que la convicción mueve al entusiasmo. Y en la persuasión, miren lo que dice en Hechos 28:23. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlo, de persuadirlo, quiere decir, acerca de Jesús con las escrituras. ¿Qué los llevó a ese convencimiento, a esa persuasión? Es la convicción que tenían de Jesús. Entonces la convicción también mueve eso, ¿no? Como le dije la otra vez, una persona convencida de grandes convicciones convence a otros, ¿no? Bueno, estas son las cosas prácticas que podemos agarrar de la palabra de Dios y también aplicar en nuestra vida. Gracias por su atención. Espero de que practiquemos siempre y tengamos grandes convicciones y a través de la palabra de Dios que también nos enseña eso. Dios los bendiga a todos. Nos vemos en el siguiente tema.